¿Qué harías si 5 palabras escritas por una mano moribunda decidieran todo tu destino? ¿Y si esas palabras te arrastraran a una frontera donde la esperanza y la condena son la misma cosa? Porque cuando Lillian Neal sintió como el traqueteo de la diligencia no podía silenciar el martilleo de su corazón, comprendió que ya no existía el camino de regreso. Apretaba la carta de su padre con los dedos entumecidos, viendo cómo las letras se disolvían entre las lágrimas. Territorio de Colorado, 1872. El lugar donde sería salvada o enterrada viva. Todo por culpa de un nombre y una promesa escrita con sangre. Mary Caleb Xavier prometió. Mientras la diligencia avanzaba hacia Silver Creek, una ciudad suspendida al borde de la nada, el polvo se elevaba como un presagio alrededor de las ruedas y el futuro de Lillian se cerraba como una trampa. Sus manos enguantadas temblaban al acomodar el sombrero de viaje, la pequeña pluma doblada por días de polvo, frío y miedo. Ella no sabía qué la esperaba allí, no sabía en quién confiar. Solo sabía que cada kilómetro la alejaba de todo lo que había conocido y la acercaba a algo que jamás había elegido. Pero el destino no pide permiso. Quédate conmigo hasta el final porque esta historia es de promesas rotas, corazones puestos a prueba y del precio que se paga cuando obedeces una última voluntad. Y antes de continuar, escribe en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Me encanta ver hasta dónde llegan estas historias por el mundo. Si amas las historias del viejo oeste, llenas de sacrificio, amor y segundas oportunidades, suscríbete ahora a nuestro canal. Tu apoyo nos permite seguir contando estas vidas que merecen ser escuchadas. El cochero anunció que habían llegado, con un tono de voz que transmitía una sensación de irrevocabilidad que coincidía con la sensación de vacío en el estómago de Lillian. Silver Creek, anunció el cochero, deteniendo los caballos. Fin de la línea, señora. Lillian reunió sus pertenencias. 2 modestos baúles que contenían todo lo que había logrado salvar después de que los acreedores de su padre se llevaran casi todo lo demás. La hija del banquero de Boston no era ahora más que una mujer desesperada sin ningún sitio al que acudir. Al bajar del carruaje, sus botas pisaron la tierra compacta de la calle principal. Silver Creek no se parecía en nada a Boston, una única calle polvorienta bordeada de edificios de madera, la mayoría de los cuales parecían mantenerse en pie gracias a poco más que la esperanza y una obstinada determinación. Los caballos estaban atados a postes, mientras que los hombres, vestidos con ropas gastadas, se movían con determinación, sin apenas mirar a la recién llegada. Señorita Neal. Lillian se volvió y vio a un hombre alto que se acercaba. Su rostro estaba parcialmente oculto bajo el ala ancha de su sombrero, pero ella podía ver una mandíbula fuerte cubierta de barba incipiente. Tenía los hombros anchos bajo un chaleco de cuero gastado y se movía con la confianza natural de un hombre acostumbrado al trabajo duro y a la dureza del campo. Sí, soy Lillian Neal, confirmó ella, enderezando la espalda y levantando la barbilla, decidida a no mostrar debilidad a pesar de sus circunstancias. Caleb Xavier, respondió él, quitándose el sombrero para revelar un cabello revuelto y unos ojos del color de una tormenta de verano. Siento lo de su padre. Sus palabras transmitían una sincera simpatía, aunque su expresión seguía siendo cautelosa. Ella notó sus manos callosas y su piel curtida por el sol. No era un caballero refinado de la ciudad, sino un hombre forjado por la frontera. Gracias, señor Xavier. Su correspondencia indicaba que se reuniría conmigo, respondió ella formalmente, aunque su corazón latía con fuerza por la incertidumbre. Este desconocido sería su marido en unos días, un hombre al que solo conocía a través de las pocas cartas que habían intercambiado tras la muerte de su padre. Déjeme coger sus baúles, dijo él, acercándose para recoger sus pertenencias. La carreta está justo allí. Cargó sus baúles con facilidad y luego le tendió la mano para ayudarla a subir al asiento de madera de la sencilla carreta agrícola. Su toque fue breve pero firme, más práctico que tierno. Mientras se alejaban de la ciudad, Lillian agarró con fuerza su bolso, que contenía los papeles del acuerdo matrimonial que aseguraría su futuro. Estamos a 1 hora del rancho, dijo Caleb,
con la mirada fija en la carretera. Silver Creek no es gran cosa, pero es la ciudad más cercana. Vengo a por provisiones cada 2 semanas. Lillian asintió con la cabeza, contemplando el vasto paisaje que se extendía ante ellos. Las colinas onduladas salpicadas de matorrales daban paso a montañas lejanas, cuyas cimas aún estaban cubiertas de nieve a pesar de ser primavera. La inmensidad del espacio abierto la hacía sentir pequeña y expuesta después de las concurridas calles de Boston. Tu padre fue muy bueno conmigo cuando estaba empezando, dijo Calb tras varios minutos de silencio. Me prestó el dinero para comprar mi primer ganado cuando ningún banco quería prestármelo. Lamento mucho su fallecimiento. Hablaba de ti, dijo Lillian con cautela. Decía que eras honorable y trabajador. A Calb se le tensó un músculo de la mandíbula. Intento serlo. Cuando me enteré de su muerte y de tu situación, supe que tenía que cumplir la promesa que le hice. Las manos de Calb se apretaron sobre la mesa. Cuidarte si le pasaba algo. Le preocupaba que te quedaras sola. Lillian se volvió para mirar al hombre que pronto sería su marido. Su perfil era severo, casi esculpido en piedra. Déjeme ser clara, señor Xavier. Entiendo perfectamente este acuerdo. Las deudas de mi padre me dejaron sin nada. Usted necesita a alguien que cuide de su casa y lleve su apellido. Este matrimonio es por conveniencia, nada más. Algo brilló en los ojos de Calb cuando se volvió para encontrarse con su mirada. Por un momento, ella vislumbró algo que podría haber sido dolor antes de que su expresión se endureciera. No por mi corazón, respondió él, con una voz tan grave y áspera como el terreno que los rodeaba. Eso no forma parte de nuestro acuerdo. El carruaje quedó en silencio mientras continuaban su viaje. La distancia entre ellos no se medía solo en centímetros, sino en el abismo que separaba sus expectativas. Lillian miró al frente, esforzándose por no llorar. Había tomado una decisión: la supervivencia por encima de los sentimientos. El amor era un lujo que ya no podía permitirse. Cuando el carro coronó una colina, Calb señaló hacia un valle que se extendía más abajo. Ese es el rancho Double X. Enclavada en el valle había una casa de campo modesta, pero bien cuidada, con varias dependencias. Un corral albergaba caballos y, a lo lejos, el ganado pastaba en verdes prados. Era hermosa en su austera simplicidad, tan diferente de la ornamentada casa adosada en la que había crecido. No es gran cosa comparado con lo que estás acostumbrada, dijo Calb, malinterpretando su silencio. Pero es buena tierra. Productiva, es preciosa, respondió Lillian con sinceridad. Más sustancial de lo que esperaba. La expresión de Calb se suavizó ligeramente. La inversión de tu padre ha dado sus frutos. He podido ampliarla con los años. Al acercarse al rancho, Lillian vio a una mujer salir de la casa, secándose las manos en un delantal. Era mayor, quizá de unos 50 años, con el pelo gris recogido en un práctico moño. Es la señora Holloway, explicó Calb. Se encarga de la casa, vive en la ciudad con su hijo, pero viene aquí casi todos los días. El carro se detuvo frente a la casa. La señora Holloway se acercó con una cálida sonrisa que alivió un poco la tensión de Lillian. Usted debe de ser la señorita Neal, dijo. Bienvenida a Double X. Ya casi tengo lista la cena y su habitación preparada. Gracias, respondió Lillian, agradecida por la amabilidad de la mujer. La señora Holloway le enseñará la casa, dijo Calb, que ya estaba descargando sus baúles. Tengo que ir a ver a un ternero enfermo en el Prado Norte antes de que anochezca. Sin esperar una respuesta, llevó los baúles a la casa y se dirigió al granero, dejando a Lillian de pie, indecisa, junto al carro. No le haga caso, querida, dijo la señora Holloway con amabilidad. No es muy hablador, pero es un buen hombre. Estoy segura de que lo es, respondió Lillian, aunque ya no estaba segura de nada. La señora Holloway la llevó al interior de la casa. La sala principal era más grande de lo que esperaba, con una chimenea de piedra y muebles sencillos pero resistentes. Una estantería cubría una pared y estaba sorprendentemente llena de libros. La cocina está por aquí, explicó la señora Holloway, guiándola por la casa.
El señor Xavier amplió la cabaña original hace unos 3 años. Tu habitación está al final de este pasillo. El mes pasado construyó un dormitorio adecuado para ti, después de recibir tu carta en la que aceptabas venir. Lillian sintió una oleada de algo parecido a la gratitud mientras seguía a la señora Holloway hasta un dormitorio pequeño pero agradable. Una cama con una colcha de retazos se apoyaba contra una pared, con un lavabo de porcelana al lado. Una ventana daba a las montañas y un pequeño jarrón con flores silvestres descansaba sobre la cómoda. Las recogió esta mañana, dijo la señora Holloway con una sonrisa cómplice, aunque él probablemente lo negaría si se lo preguntaran. Lillian tocó las delicadas flores moradas, sorprendida por la delicadeza del gesto. La boda está fijada para el sábado, continuó la señora Holloway. El pastor Williams vendrá desde la ciudad. Será una ceremonia sencilla, dijo el señor Xavier. Sí, eso es lo que acordamos en nuestras cartas, confirmó Lillian, con un nudo en el estómago ante la realidad de su situación. 3 días para casarse con un desconocido. Cuando la señora Holloway la dejó para que deshiciera las maletas y se refrescara antes de la cena, Lillian se sentó en el borde de la cama y finalmente dejó caer algunas lágrimas. No era una chica romántica que soñara con un amor apasionado. El matrimonio de su padre con su madre la había curado de esas ideas. Había visto de primera mano cómo su madre se había marchitado bajo la indiferencia de su padre, muriendo joven y con el corazón roto. Aún así, había esperado algo más que esto. Un matrimonio basado en las deudas de su padre y una promesa entre hombres. Se secó las lágrimas con determinación. Sacaría lo mejor de esta situación. Tenía habilidades. Podía llevar las cuentas, administrar una casa y ser una buena compañera. Si no era un matrimonio por amor, tal vez podrían construir algo basado en el respeto mutuo. Para cuando oyó a Caleb regresar a la casa, Lillian se había recompuesto y se había puesto un sencillo vestido azul, uno de los pocos que había conseguido conservar. Se recogió cuidadosamente su cabello castaño miel y practicó una expresión agradable en el pequeño espejo que había sobre el lavabo. La cena fue tranquila y la señora Holloway llevó la mayor parte de la conversación. Habló de la ciudad, de los vecinos dispersos por el valle y de la próxima fiesta de primavera en la escuela recién construida. ¿Se quedará esta noche, señora Holloway?, preguntó Lillian al terminar la comida. No, querida. El señor Xavier me llevará de vuelta al pueblo en breve. Mi hijo se preocuparía si no volviera, dijo, mirando alternativamente a Lillian y a Caleb. Por supuesto, no sería apropiado que ustedes dos estuvieran aquí solos antes de la boda, pero mi sobrino Thomas se queda en la casa de los peones. Trabaja para el señor Xavier y hay otros 2 peones allí también. Lillian sintió cómo la invadía una sensación de alivio. Al menos no estaría completamente sola con Caleb hasta después de casarse. Cuando la señora Holloway se marchó a recoger sus cosas, Lillian se encontró sola con Caleb por primera vez desde su llegada. La habitación es preciosa, dijo, rompiendo el incómodo silencio. Gracias por prepararla para mí, asintió Caleb, con expresión impenetrable. Quiero que te sientas cómoda aquí. Señor Xavier Caleb, corrigió él, si vamos a casarnos dentro de 3 días, deberías usar mi nombre de pila. Caleb, rectificó ella, quiero que sepas que entiendo cuál es mi papel aquí. Trabajaré duro para ser una buena esposa en el sentido práctico. Puedo llevar las cuentas, administrar la casa y ayudar en lo que sea necesario. No espero que seas una sirvienta, Lillian, respondió él, y su nombre sonó diferente en su voz grave. Esto es una asociación. Tu padre creía en lo que yo estaba construyendo aquí, y le debo todo lo que tengo. Lo menos que puedo hacer es proporcionarte seguridad, un hogar e hijos. Lillian preguntó sin rodeos, necesitando comprender el alcance total de sus expectativas. Caleb se sonrojó, pero mantuvo la mirada fija en ella. Con el tiempo, tal vez, si eso es lo que tú también quieres, pero no pasará nada sin tu consentimiento. La honestidad de sus palabras la sorprendió. Esperaba exigencias, no consideración. Gracias por tu franqueza, dijo formalmente. Agradezco saber en qué estamos. ¿En qué punto estamos?, repitió con un tono de resignación. Sí, supongo que eso es importante, respondió la señora Holloway,
y Caleb se excusó para ir a enganchar el carro. Mientras Lillian lo veía alejarse, con los hombros rectos y los pasos decididos, se preguntó qué tipo de hombre había aceptado casarse con una desconocida por deber hacia su padre. Y se preguntó, con una punzada de incertidumbre, qué tipo de vida construirían juntos en ese lugar salvaje y hermoso. A la mañana siguiente, Lillian se despertó al amanecer. Los sonidos desconocidos del rancho la sacaron del sueño. Se vistió rápidamente con una falda y una blusa prácticas, y luego se dirigió a la cocina. Para su sorpresa, Caleb ya estaba allí, preparando café en la estufa. «Buenos días», dijo, levantando la vista de los papeles esparcidos ante él sobre la mesa. «¿Has dormido bien?» «Sí, gracias», respondió ella, aunque en realidad había dado vueltas en la cama durante horas, con la mente llena de incertidumbre sobre su futuro. «¿Café?», le ofreció él, mientras se disponía a servirle una taza. «Por favor», aceptó ella con gratitud la taza humeante. «La señora Holloway no vendrá hoy, no hasta más tarde. Los jueves ayuda a su nuera con la colada en la ciudad». Señaló los papeles. Estaba revisando las cuentas del rancho. Lillian dudó y luego preguntó, «¿Puedo verlos? Mi padre me enseñó contabilidad». La sorpresa se reflejó en su rostro, pero asintió y le acercó el libro de contabilidad. Lillian estudió las pulcras columnas de cifras, impresionada por la organización. «Lleva unos registros excelentes», comentó. «Tu padre insistió en que aprendiera contabilidad antes de invertir en mi negocio», explicó Caleb. «Un hombre que no sabe dónde va su dinero no lo tendrá por mucho tiempo». «Suena muy propio de él», dijo Lillian, con una pequeña sonrisa en los labios al recordar la sabiduría práctica de su padre. Caleb la observó durante un momento. «Puedes encargarte de los libros si quieres. No me opondré a la ayuda». «Me gustaría», respondió ella, genuinamente complacida de tener una forma de contribuir. «Me daría un propósito». Algo en sus palabras hizo que su expresión se suavizara ligeramente. «No necesitas demostrar tu valía aquí, Lillian. Tu presencia es suficiente». Antes de que ella pudiera responder a esa inesperada afirmación, se abrió la puerta y entró un joven. «Buenos días, jefe», saludó, pero se detuvo en seco al ver a Lillian. «Oh, lo siento, no me había dado cuenta». «Thomas, esta es la señorita Lillian Neal», presentó Caleb. «Lillian, este es Thomas Holloway, sobrino de la señora Holloway y uno de mis peones». Thomas se quitó el sombrero apresuradamente. «Encantado de conocerla, señora. Estábamos deseando que llegara». «Gracias, señor Holloway», respondió Lillian educadamente. «Tenemos que reparar la valla del pastizal sur», le dijo Caleb a Thomas. «Dile a Jim y a Pete que carguen los suministros mientras termino el desayuno». Cuando Thomas se marchó, Lillian se levantó para explorar la cocina. «¿Puedo preparar algo para desayunar?», se ofreció. «No hace falta. Quiero hacerlo», interrumpió ella con firmeza. «Si este va a ser mi hogar, debería empezar a comportarme como tal». Caleb la observó durante un momento y luego asintió. «Los huevos están en la despensa y el bacon también». Mientras Lillian preparaba el desayuno, sentía la mirada de Caleb posada en ella de vez en cuando. Había algo reconfortante en realizar esta sencilla tarea doméstica, en dar a sus manos algo que hacer mientras su mente procesaba los dramáticos cambios en sus circunstancias. «¿Qué te parece el rancho hasta ahora?», preguntó Caleb mientras se sentaban a comer. «Es precioso», respondió ella con sinceridad. «Diferente a todo lo que he conocido, pero precioso a su manera». «También puede ser duro», le advirtió él. «Los inviernos son duros y los veranos pueden traer sequía. Se necesita determinación para salir adelante aquí». «¿Cree que me falta determinación, señor Xavier?», preguntó Lillian, levantando una ceja. Una pequeña sonrisa, la primera que le había visto, se dibujó en una esquina de su boca. «No, señora. Una mujer que viaja sola por todo el país para casarse con un desconocido tiene valor de sobra». Después del desayuno, Caleb le enseñó el rancho antes de reunirse con sus hombres. La visita fue más práctica que romántica. Le mostró el ahumadero, el gallinero y el sótano, donde se almacenaban las verduras. Le explicó el sistema de agua que había ideado para llevar el agua del arroyo cerca de la casa y las mejoras que tenía previstas para el año siguiente. «Quiero construir un porche adecuado en la parte delantera»,
dijo, señalando la sencilla escalera que actualmente servía para ese propósito. Un lugar donde sentarse por las tardes y ver la puesta de sol. La imagen de ellos sentados juntos en un porche por la tarde le pareció a Lillian extrañamente íntima, y sintió que le subían los colores a las mejillas. Sería encantador, logró decir. Cuando Caleb se marchó al trabajo, Lillian pasó el día familiarizándose con la casa y su contenido. Encontró la despensa bien surtida, la ropa de cama limpia y cuidadosamente doblada, y todo en buen estado. La señora Holloway se había esforzado claramente por mantener la casa de Caleb. Por la tarde, descubrió un pequeño huerto detrás de la casa, ya preparado para la siembra de primavera. Algunas hierbas y verduras tempranas brotaban en hileras ordenadas. Arrodillada en la tierra blanda, Lillian sintió que comenzaba a formarse una conexión con ese lugar. Raíces tentativas que buscaban afianzarse en un suelo desconocido. La señora Holloway llegó más tarde con un paquete de tela. «Para tu vestido de novia», explicó. «Nada lujoso, pero es un bonito algodón de color crema. Pensé que podríamos coserlo mañana». Conmovida por la amabilidad de la mujer, Lillian sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Es muy amable por su parte. Todas las novias se merecen algo especial, incluso en un arreglo práctico, dijo la señora Holloway con delicadeza. Esa noche, la cena fue más animada, ya que Thomas y los otros dos peones del rancho se unieron a ellos en la mesa. Jim Collins era mayor, con canas en la barba y arrugas de expresión alrededor de los ojos. Pete Simmons tenía apenas 20 años, pecas en la nariz y tendencia a sonrojarse cuando Lillian se dirigía a él directamente. Los hombres hablaron del trabajo del día y de los planes para el día siguiente, explicándole algunas cosas a Lillian cuando ella hacía preguntas. Ella se sintió genuinamente interesada en el funcionamiento del rancho, y sus preguntas parecieron complacer a Caleb, quien respondió extensamente sobre su programa de cría de ganado y sus esperanzas de ampliar el rebaño. Después de la comida, mientras la señora Holloway lavaba los platos a pesar de las protestas de Lillian, Caleb se acercó a ella con una pequeña caja de madera. «Tengo algo para ti», dijo, con la voz más baja de lo habitual. No es gran cosa, pero dentro de la caja había un sencillo anillo de oro. Era de mi madre, explicó. Pensé que quizá querrías algo para la ceremonia. Lillian se quedó mirando el anillo con una emoción inesperada que le oprimía la garganta. «Es precioso», susurró. «¿Estás seguro de que quieres que lo tenga?» «Ella habría querido que lo tuvieras», dijo él simplemente. Siempre decía que un matrimonio necesitaba símbolos además de sustancia. «¿Eran felices tus padres?», preguntó Lillian antes de poder contenerse. La expresión de Caleb se suavizó al recordar. «Sí, tuvieron sus dificultades. La vida aquí lo garantiza. Pero las afrontaban juntos. Me enseñaron lo que significa la unión». Lillian pensó en el matrimonio de sus propios padres. Su padre era distante y exigente, y su madre se marchitaba bajo sus críticas hasta que la enfermedad se la llevó cuando Lillian tenía 12 años. No habían sido una pareja en ningún sentido significativo. «Mis padres no lo fueron», admitió en voz baja. «Mi madre murió infeliz. Creo que por eso…» Se detuvo. «¿Por qué? ¿Qué?», preguntó Caleb con delicadeza. «¿Por qué puedo aceptar este acuerdo?», terminó. «Mejor un matrimonio basado en la honestidad y la practicidad que en falsas promesas de amor que se desvanecen». La expresión de Cal se tornó preocupada. «¿Eso es lo que crees? ¿Que el amor siempre se desvanece?» «Creo que el amor es un lujo que pocos pueden permitirse», respondió Lillian, cerrando la caja con cuidado y devolviéndosela. «Especialmente las mujeres que no tienen otras opciones». Él aceptó la caja y sus dedos rozaron los de ella brevemente. «Guárdalo hasta el sábado», dijo él. «Entonces podrás decidir si quieres ponértelo». Esa noche, sola en su habitación, Lillian volvió a abrir la caja y examinó el anillo. Era sencillo, pero estaba bellamente elaborado, con un patrón de pequeñas hojas grabadas en el oro. Se lo puso en el dedo y se sorprendió de lo bien que le quedaba. Por un momento, se permitió imaginar un tipo de matrimonio diferente, basado en el afecto y el deseo mutuo, en lugar de en la obligación y la necesidad.
Se quitó el anillo rápidamente y lo volvió a guardar en la caja. Esas fantasías eran peligrosas. Había aceptado este acuerdo con los ojos bien abiertos y el corazón práctico. Era mejor centrarse en construir una relación funcional que anhelar algo tan poco fiable como el amor. El viernes amaneció despejado y brillante, con un aire fresco que delataba la proximidad de las montañas. Lillian se levantó temprano de nuevo y encontró a la señora Holloway ya en la cocina. «Ahí estás, querida». La anciana la saludó. «Después del desayuno, empezaremos con tu vestido. No queda mucho tiempo antes de mañana». El día transcurrió en un torbellino de actividad. Lillian y la señora Holloway trabajaron juntas en el sencillo vestido de color crema que resultó ser más elegante de lo que Lillian había esperado. La tela tenía un sutil estampado tejido y la señora Holloway añadió delicados adornos de encaje en el cuello y los puños. Caleb estuvo ausente durante la mayor parte del día, ya que había ido a un rancho vecino para ayudar con un parto difícil. Según Thomas, Lillian se encontró mirando la carretera en espera de su regreso más a menudo de lo que quería admitir a última hora de la tarde, mientras la señora Holloway daba los últimos toques al vestido. Lillian salió a dar un paseo. El sol comenzaba a descender hacia las montañas, proyectando largas sombras en el patio. Siguió un pequeño sendero que conducía detrás del granero a una elevación con vistas a un arroyo. Allí, para su sorpresa, encontró una pequeña parcela rodeada por una valla blanca. En su interior había dos tumbas, cada una marcada con una sencilla cruz de madera. En ambas se habían colocado flores silvestres frescas. «Mis padres», dijo Caleb detrás de ella. Lillian se volvió y lo vio de pie a unos metros de distancia, con el sombrero en las manos. Tenía la ropa llena de polvo por el trabajo del día, pero era evidente que se acababa de lavar la cara y las manos. «Lo siento», dijo ella. «No quería molestar». «No molestas», le aseguró él. «A veces vengo aquí a pensar, a recordarlos. Las flores son preciosas», comentó ella. «Las traigo cuando puedo», dijo él, acercándose a ella junto a la valla. «Hace ya 10 años que se fueron. La gripe se los llevó a los dos con una semana de diferencia. Debió de ser muy duro», dijo Lillian en voz baja. Caleb asintió con la cabeza, con la mirada fija en las tumbas. «Tenía 22 años. Tuve que aprender rápido a llevar el lugar yo solo. El préstamo de tu padre llegó al año siguiente, cuando estaba a punto de perderlo todo». «Nunca me lo contó», admitió Lillian. «¿Sobre ti? ¿Sobre este lugar?» «No hasta su carta. ¿Habría cambiado algo?», preguntó Caleb, volviéndose para mirarla. Si hubiera sabido antes sobre mí, Lillian consideró la pregunta con sinceridad. «No lo sé. Quizás no habría tenido tanto miedo de venir». «¿Sigues teniendo miedo?». Su voz era suave, sus ojos escrutaban su rostro. «Menos que antes», admitió ella. «Pero mañana nos convertiremos en marido y mujer, y seguimos siendo esencialmente unos desconocidos. Entonces seamos menos extraños el uno para el otro», sugirió él. «Pregúntame todo lo que quieras saber». Lillian se sorprendió por la oferta. Cualquier cosa», confirmó él. «Si vamos a construir una vida juntos, aunque sea una vida práctica, deberíamos conocernos mejor». Caminaron lentamente de vuelta a la casa, deteniéndose en un tronco caído cerca del arroyo. Mientras estaban sentados uno al lado del otro, Lillian se encontró haciendo preguntas que no había planeado sobre su infancia, sus sueños para el rancho, sus libros favoritos de la estantería de la sala principal. A su vez, él le preguntó sobre su vida en Boston, su educación, sus intereses. La conversación fluyó con más facilidad de lo que ella esperaba, y varias veces se encontró riéndose de sus secas observaciones sobre la vida en la frontera. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo de brillantes tonos naranjas y rosados, se dio cuenta de que llevaban más de una hora hablando. «Deberíamos volver», dijo Caleb a regañadientes. «La señora Holloway se preguntará dónde nos hemos metido». Mientras caminaban, él dudó y luego preguntó, «¿Tienes alguna pregunta sobre mañana por la noche?». Después de la boda, Lillian sintió que el calor le subía a la cara. «Entiendo lo que implica el matrimonio, señor Xavier». «Caleb», le recordó él con delicadeza, «y solo quería asegurarte que no espero nada. Es decir,
Podemos tomarnos nuestro tiempo para sentirnos más cómodos el uno con el otro primero. Su consideración la sorprendió y la conmovió. Gracias, dijo ella en voz baja. Se lo agradezco. Cuando llegaron a la casa, la señora Holloway los esperaba con el vestido terminado. Justo a tiempo para la prueba final, anunció, alejando a Caleb. No se puede ver a la novia con su vestido antes de la boda. Más tarde esa noche, después de que todos se hubieran retirado, Lillian se paró junto a la ventana, mirando las estrellas esparcidas por el vasto cielo de Colorado. Mañana se convertiría en la señora de Caleb Xavier. La idea ya no la llenaba de temor, sino de una cautelosa esperanza de que tal vez este acuerdo pudiera convertirse en algo más que una mera conveniencia, sino amor, al menos amistad y respeto mutuo. Abrió la pequeña caja de madera y volvió a mirar el anillo. Decidió que lo llevaría puesto al día siguiente, tal vez no como símbolo de amor, sino como señal de su compromiso de construir algo que valiera la pena en este lugar salvaje y hermoso. El sábado por la mañana amaneció con un sol radiante y una suave brisa. Un tiempo perfecto para una boda, declaró la señora Holloway mientras ayudaba a Lillian a vestirse. El vestido color crema le quedaba de maravilla, resaltando su esbelta cintura y complementando su cabello castaño miel, que la señora Holloway adornó con flores silvestres en lugar de un velo. «Estás preciosa, querida», dijo la anciana, retrocediendo para admirar su trabajo. «Absolutamente preciosa». Un golpe en la puerta anunció que Thomas había venido a decirles que el pastor Williams había llegado de la ciudad. El corazón de Lillian comenzó a latir con fuerza al darse cuenta de la realidad del momento. En unos minutos estaría dando el «sí quiero» a un hombre al que solo conocía desde hacía 3 días. «¿Estás lista?», preguntó la señora Holloway con delicadeza. Lillian respiró hondo y asintió con la cabeza. «Sí, estoy lista». La ceremonia iba a celebrarse en la sala principal de la casa, que había sido transformada con ramos de flores silvestres. Cuando Lillian entró, vio que varios vecinos habían acudido para presenciar el evento, familias de ranchos cercanos, que la saludaron con cálidas sonrisas y miradas curiosas. Y entonces vio a Caleb de pie junto al pastor Williams, cerca de la chimenea. Llevaba un abrigo negro limpio sobre una camisa blanca, el pelo bien peinado y la cara recién afeitada. Cuando se giró y la vio, sus ojos se abrieron ligeramente y algo parecido al asombro se dibujó en su rostro. Mientras caminaba hacia él, Lillian sintió un cosquilleo en el pecho que no esperaba. Este hombre guapo y serio estaba a punto de convertirse en su marido. Por primera vez, ese pensamiento hizo que su pulso se acelerara por algo que no era ansiedad. La ceremonia fue sencilla y breve. El pastor Williams habló del deber y la unión, de construir un hogar y una vida juntos. Cuando llegó el momento de intercambiar los anillos, Caleb sacó no solo la alianza de su madre, sino también un segundo anillo, una alianza de boda de hombre que había pertenecido a su padre. «Yo, Caleb, te tomo a ti, Lillian, como mi legítima esposa», dijo con voz grave y firme mientras le deslizaba el anillo en el dedo. «Para amarte y respetarte desde este día en adelante, en lo bueno y en lo malo, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe». Lillian repitió los votos, sorprendida por la emoción que amenazaba con ahogarla mientras colocaba el anillo en el dedo de Caleb. Su mano era cálida y fuerte, y él le apretó los dedos suavemente cuando ella terminó de hablar. «Por la autoridad que me ha sido conferida, os declaro marido y mujer», declaró el pastor Williams. «Puedes besar a la novia». Por un momento, Lillian pensó que Caleb simplemente se inclinaría o tal vez le daría un beso en la mejilla, pero él se acercó, con los ojos formulando una pregunta silenciosa. Cuando ella asintió levemente con la cabeza, él se inclinó y presionó sus labios contra los de ella en un beso breve, pero innegablemente tierno. Los invitados prorrumpieron en vítores y luego los rodearon para felicitarlos. La señora Holloway había preparado un banquete y la tarde transcurrió en un torbellino de presentaciones, felicitaciones y comida y bebida compartidas. Lillian se sintió reconfortada por la hospitalidad fronteriza. Esas personas habían recorrido muchos kilómetros para darle la bienvenida.
trayendo regalos como conservas, colchas hechas a mano y artículos prácticos para su hogar. Contaron historias sobre Calb que le hicieron verlo con otros ojos. Cómo había ayudado a los Johnson a reconstruir su casa después de un incendio. Cómo había cabalgado a través de una tormenta de nieve para buscar al médico cuando el anciano señor Peterson enfermó. Cómo había enseñado a leer a los chicos Collins cuando no podían asistir a la lejana escuela. Durante toda la celebración, Cal permaneció a su lado, tocándole de vez en cuando la espalda o el codo, guiándola, presentándola y asegurándose de que se sintiera cómoda. Estos pequeños gestos de consideración la conmovieron más de lo que esperaba. Al caer la tarde, los invitados comenzaron a marcharse. La señora Holloway, que se quedaría en la ciudad durante los siguientes días para dar privacidad a los recién casados, abrazó a Lillian con fuerza antes de irse. «Lo harás muy bien, querida», le susurró. «Es un buen hombre, y veo que ya está medio enamorado de ti, lo sepa él o no». Lillian se sonrojó al oír esas palabras, sin atreverse a creerlas. «Gracias por todo, señora Holloway». Por fin se quedaron solos. La casa parecía extrañamente silenciosa después de las festividades del día. Calb estaba junto a la chimenea, añadiendo otro leño a las llamas. «¿Tienes hambre?», preguntó. «Queda mucha comida». «No, gracias», respondió Lillian, repentinamente consciente de su soledad y de lo que tradicionalmente seguía a una boda. Calb pareció percibir su nerviosismo. «¿Te gustaría sentarte fuera un rato? La puesta de sol debería ser espectacular esta noche». Agradecida por la sugerencia, Lillian asintió. Se sentaron en el sencillo banco junto a la puerta principal y contemplaron el valle mientras el sol comenzaba a hundirse hacia las montañas. «¿Estás decepcionada?», preguntó Cal tras un cómodo silencio. «Con la boda. Quiero decir, sé que no fue lo que una dama de Boston podría esperar». «No», respondió Lillian con sinceridad. «Fue perfecta. La gente de aquí ha sido muy amable y acogedora». «Son buenos vecinos», coincidió Calb. «Aquí fuera hay que serlo. Nadie sobrevive solo». Contemplaron la puesta de sol en un silencio cómplice, con el cielo resplandeciente de color antes de desvanecerse gradualmente en un azul profundo. Las primeras estrellas empezaban a ser visibles cuando Calb volvió a hablar. «Lillian, sobre esta noche». Dudó, buscando claramente las palabras adecuadas. «Lo que dije ayer iba en serio. Podemos tomarnos nuestro tiempo para conocernos mejor primero». Lillian se volvió para mirarlo, con el rostro iluminado por la última luz del día y el cálido resplandor de las ventanas detrás de ellos. Se sintió conmovida por su consideración, pero también consciente de un nuevo sentimiento que se agitaba en su interior. No solo gratitud, sino atracción por este hombre atento y honorable. «Y sí», dijo con cautela, «empezamos como marido y mujer de verdad, pero acordamos ir despacio para conocernos mejor sobre la marcha». Los ojos de Calb se oscurecieron mientras estudiaba su rostro. «¿Es eso lo que quieres?». «Creo que sí», dijo Lillian, encontrando un valor que no sabía que poseía. «Me gustaría intentar construir algo real entre nosotros. No solo una unión por conveniencia, sino un verdadero matrimonio en todos los sentidos». Calb extendió la mano lentamente, como si le diera tiempo para apartarse, y le tocó la mejilla. «A mí también me gustaría», admitió, con la voz ronca por la emoción, «más de lo que esperaba». Cuando la besó esta vez, fue diferente al breve roce de labios durante la ceremonia. Este beso encierra promesas y descubrimientos. Es suave, pero con un trasfondo de deseo que hace que el corazón de Lillian se acelere. Más tarde, en la intimidad de lo que ahora era su dormitorio compartido, Calb cumplió su palabra. Fue paciente y gentil, guiándola con palabras tiernas y caricias cuidadosas. Lo que comenzó como una incertidumbre nerviosa se transformó gradualmente en algo que Lillian nunca había esperado: placer y conexión que trascendían el acto físico en sí. Después, tumbada en sus brazos, Lillian se maravilló del extraño camino que la había llevado hasta ese momento. 3 días antes había bajado de una diligencia, esperando un frío acuerdo de conveniencia. Ahora empezaba a esperar algo que hacía tiempo había decidido que estaba fuera de su alcance. «¿En qué piensas?», preguntó Calb en voz baja,
mientras sus dedos trazaban dibujos en su hombro desnudo. Que la vida da giros inesperados, respondió ella con sinceridad, y que a veces lo que parece un final puede ser en realidad un comienzo. Caleb la abrazó con más fuerza. Quiero que seas feliz aquí, Lillian. Haré todo lo que pueda para que así sea. Creo que podría hacerlo, susurró ella, sorprendiéndose a sí misma con la verdad de sus palabras. De verdad creo que podría hacerlo. Los días posteriores a su boda siguieron un ritmo que resultó sorprendentemente natural. Lillian se hizo cargo de las cuentas de la casa, tal y como había prometido, impresionando a Caleb con su eficiencia y atención al detalle. Comenzó a aprender las rutinas del rancho, asumiendo gradualmente las responsabilidades que antes eran dominio de la señora Holloway. Caleb, por su parte, se esforzó por incluir a Lillian en los aspectos de la vida del rancho que le interesaban. Le enseñó a montar mejor, ya que sus clases de equitación en Boston apenas la habían preparado para las sillas de montar occidentales y los senderos de montaña. Le mostró el funcionamiento del ganado, explicándole su programa de cría y su visión para ampliar el rebaño. Por las tardes, a menudo se sentaban juntos en el banco de fuera, contemplando la puesta de sol y hablando de sus días. A veces se leían en voz alta los libros de la colección de Caleb. Otras veces simplemente se sentaban en un cómodo silencio, y la distancia entre ellos se reducía gradualmente a medida que se sentían más cómodos con los roces casuales y los gestos afectuosos. Por la noche, continuaban descubriéndose el uno al otro con creciente confianza y un placer cada vez más profundo. Lillian se encontraba deseando esos momentos íntimos en los que la habitual reserva de Caleb se desvanecía y él le mostraba con acciones lo que aún le costaba expresar con palabras. Una tarde, unas 2 semanas después de la boda, subieron a la cima de una colina desde la que se divisaba todo el valle. La doble X se extendía bajo sus pies, con el ganado salpicando los verdes pastos, la casa del rancho, un refugio de civilización en medio de la naturaleza salvaje. Es impresionante, dijo Lillian contemplando la vista. Has construido algo extraordinario aquí. Nosotros, corrigió Caleb con delicadeza. Ahora es nuestro, no solo mío. Esa sencilla afirmación conmovió profundamente a Lillian. ¿De verdad lo ves así? ¿Como nuestro? Preguntó Caleb volviéndose hacia ella con expresión seria. Sí, estas últimas semanas te has convertido en algo esencial para este lugar. Para mí, algo en su tono hizo que el corazón de ella se acelerara. Caleb, antes de que ella pudiera continuar, un lejano estruendo de truenos los interrumpió. Caleb miró hacia el horizonte, donde se acumulaban nubes oscuras a una velocidad alarmante. Tenemos que volver, dijo con urgencia. Las tormentas primaverales pueden volverse peligrosas rápidamente aquí. Cabalgaron rápidamente de vuelta al rancho, pero la tormenta se movía más rápido. El viento se intensificó, doblando las altas hierbas y haciendo que el polvo se arremolinara a su alrededor. Las primeras gotas pesadas de lluvia comenzaron a caer cuando aún estaban a 1 milla de casa. «Hay una cabaña justo detrás de esa colina», gritó Cal por encima del viento. «No llegaremos a la casa antes de que esto golpee con toda su fuerza». La pequeña cabaña era básica pero sólida. Una sola habitación con una cama, una mesa y una pequeña estufa. Caleb encendió rápidamente el fuego mientras Lillian usaba una manta para secar los caballos, que habían metido dentro para protegerlos de la tormenta que empeoraba. Afuera, la lluvia caía ahora a cántaros, golpeando el techo y oscureciendo el paisaje más allá de la única y pequeña ventana. Un relámpago iluminó el cielo, seguido casi inmediatamente por un trueno que sacudió la cabaña. «Tendremos que esperar a que pase», dijo Caleb, ayudando a Lillian a quitarse el abrigo mojado. «¿Tienes frío?», preguntó él, al ver que ella temblaba y tenía el vestido húmedo por la breve exposición a la lluvia. «Un poco», admitió ella. Caleb encontró una camisa gastada pero limpia colgada de una percha y se la entregó. «Ponte esto, yo me daré la vuelta». Lillian se cambió rápidamente. La suave franela de la camisa de Caleb le llegaba hasta la mitad del muslo. Cuando ella le dijo que podía darse la vuelta, algo brilló en sus ojos al verla con su ropa.
¿Mejor?, preguntó él, con la voz más baja de lo habitual. Mucho mejor, respondió ella, repentinamente, muy consciente de su aislamiento y de la intimidad de la cabaña. Caleb echó más leña a la estufa y luego extendió sus prendas exteriores mojadas cerca para que se secaran. Afuera, la tormenta seguía rugiendo y el viento aullaba alrededor de las esquinas de la cabaña. Me recuerda a cuando era niño, Tojo, dijo Caleb, sentándose en el borde de la estrecha cama e invitando a Lillian a que se sentara con él. Mi padre y yo nos vimos atrapados en una ventisca una vez y tuvimos que refugiarnos en esta misma cabaña durante 2 días. Lillian se sentó a su lado, atraída por su calidez y la comodidad de su presencia en medio de la furia de la tormenta. ¿Tenías miedo? No con él allí, respondió Caleb. Sabía exactamente qué hacer. Me contaba historias para pasar el tiempo. Hacía que pareciera una aventura en lugar de un desastre. Parece maravilloso, dijo Lillian en voz baja. También era mi madre. Se querían profundamente. Caleb la miró, con una expresión vulnerable. Siempre esperé encontrar lo que ellos tenían. La confesión quedó suspendida en el aire entre ellos, cargada de significado. Lillian le tomó la mano y entrelazó sus dedos con los de él. Cuando llegué aquí, dijo con cautela, te dije que este matrimonio era por conveniencia, y dije que no era por mi corazón. Caleb terminó, sin apartar los ojos de ella. Creo, susurró Lillian, que quizá ambos nos equivocamos. Por un momento, Caleb siguió escrutando su rostro, como para confirmar que había oído bien. Entonces le acarició la mejilla con la mano libre, con un gesto reverente. Lillian, dijo, pronunciando su nombre como una plegaria. Nunca pensé que sentiría esto. Cuando acepté casarme contigo, fue por lealtad a tu padre y porque necesitaba una compañera para este rancho. Pero estas últimas semanas, sí, ella le animó cuando él vaciló. Estas últimas semanas me han mostrado lo que me estaba perdiendo. Lo que podríamos tener juntos, si tú también lo deseas. Lo deseo, admitió Lillian, con el corazón latiéndole con fuerza por la importancia del momento. Vine aquí esperando un acuerdo comercial, pero encontré mucho más. Te encontré a ti. El beso que siguió fue diferente a todos los que habían compartido antes, más profundo, más urgente, lleno de una honestidad recién descubierta y de un amor naciente. Cuando finalmente se separaron, ambos sin aliento, la tormenta exterior parecía hacerse eco del tumulto de emociones dentro de la cabaña. Creo que me estoy enamorando de ti, Lillian Xavier, dijo Caleb. Las palabras eran tanto una confesión como una promesa. Las lágrimas brotaron de los ojos de Lillian. Y yo de ti, susurró. Algo que nunca creí posible. Hicieron el amor allí, en la cabaña, con la tormenta rugiendo a su alrededor. No fue el encuentro cuidadoso y considerado de sus primeros días, sino una apasionada reivindicación mutua que los dejó a ambos temblando y transformados. Después, yacían entrelazados en la estrecha cama, escuchando cómo la tormenta se alejaba poco a poco, dejando a su paso una suave lluvia. ¿Te arrepientes?, preguntó Caleb en voz baja. ¿De venir aquí? ¿De casarte conmigo? Lillian se incorporó sobre un codo para mirarlo bien. Ni por un momento, dijo con firmeza. Puede que haya comenzado como un acuerdo por conveniencia, pero lo que está creciendo entre nosotros es real, más real que cualquier cosa que haya conocido antes. Sonrió Calm. Una sonrisa plena y desinhibida que transformó sus rasgos e hizo que el corazón de Lillian diera un vuelco. Cuando pare de llover, dijo, te llevaré a casa, a nuestra casa. Cuando regresaron a la casa del rancho, el sol se asomaba entre las nubes, convirtiendo las gotas de lluvia que se aferraban a la hierba en diamantes. Thomas y los demás peones se las habían arreglado bien en su ausencia, aunque se habían preocupado cuando llegó la tormenta. Esa noche, mientras yacían en la cama, Caleb se incorporó sobre un codo y estudió el rostro de Lillian a la suave luz de la lámpara. Tengo algo que confesarte, dijo con expresión seria, aunque sus ojos transmitían calidez. ¿Qué es?, preguntó Lillian, de repente preocupada. El día que llegaste, cuando dijiste que este matrimonio era por conveniencia, me dolió más de lo que esperaba.
Lillian se acercó para tocarle la cara. Lo siento, entonces tenía miedo de esperar algo más. Ahora lo entiendo, dijo él. Pero la verdad es que, desde el momento en que recibí la carta de tu padre, en la que me informaba de su enfermedad y me pedía que cumpliera mi promesa, empecé a esperar algo que antes no me había permitido desear. ¿Qué era eso?, preguntó Lillian en voz baja. Una verdadera compañera, alguien con quien compartir no solo este rancho, sino mi vida. Bajó la voz hasta casi susurrar. Cuando bajaste de ese escenario, entrenador, con ese aspecto tan valiente a pesar de todo lo que habías pasado, sentí algo para lo que no estaba preparado. ¿Y qué sentiste?, preguntó ella, con el corazón acelerado. Posibilidad, respondió él simplemente. La posibilidad de que este acuerdo se convirtiera en algo más, de que mi corazón, que había afirmado que no formaba parte de nuestro trato, ya estuviera involucrado, lo quisiera yo o no. Lillian sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Por qué no dijiste nada? Ya habías pasado por bastante. Perdiste a tu padre, tu hogar, todo lo que te era familiar. Lo último que necesitabas era la presión de un extraño con sentimientos inesperados. Él sonrió con tristeza. Además, nunca se me han dado bien las palabras. Ahora lo estás haciendo bastante bien, bromeó Lillian con delicadeza, inclinándose para besarlo. La primavera dio paso al verano y con él llegó una transformación de la tierra y de su relación. Los pastos crecieron exuberantes para el ganado. Las flores silvestres cubrían las laderas y el arroyo fluía lleno y claro gracias al deshielo de la montaña. Los conocimientos de Lillian sobre el rancho y su funcionamiento aumentaban cada día. Aprendió a ayudar con el ganado cuando era necesario, descubrió que tenía talento para la jardinería en el difícil clima de la montaña y siguió gestionando las cuentas con habilidad y previsión. Su relación con Calb también se profundizó. El hombre reservado y guapo que la había recibido en la diligencia seguía allí. Pero junto a él surgió un marido tierno y apasionado que cada vez encontraba más formas de expresar su creciente amor, a veces con palabras, pero más a menudo con acciones. En julio, cuando las flores silvestres estaban en su máximo esplendor, Calb la sorprendió con un pequeño paquete envuelto en papel marrón. ¿Qué es esto?, preguntó Lillian, dando vueltas al paquete entre sus manos. «Ábrelo», la instó él, con una rara emoción juvenil en su expresión. Dentro había un pequeño diario encuadernado en cuero, con sus iniciales estampadas en oro en la cubierta. «Me di cuenta de que a veces escribías cartas», explicó Calb, «pero pensé que tal vez querrías dejar constancia de tus pensamientos sobre este lugar, sobre nuestra vida aquí. El tendero de Silver Creek lo encargó especialmente desde Denver». Conmovida por su detalle, Lillian se puso de puntillas para darle un beso. «Es perfecto, gracias». Esa noche comenzó a escribir en el diario, anotando no solo los acontecimientos de la vida en el rancho, sino también sus sentimientos mientras se adaptaba a su nuevo hogar y la alegría inesperada que había encontrado en su matrimonio. Escribió sobre la amabilidad de Calb, su fuerza, la forma en que se le arrugaban los ojos cuando sonreía, la sensación de sus manos sobre su piel en la oscuridad de su dormitorio. En agosto, viajaron a Silver Creek para asistir al festival de verano de la ciudad. Era la primera vez que Lillian regresaba a la ciudad desde su llegada, y le sorprendió lo diferente que le parecía ahora que se había acostumbrado a ella. Lo que le había parecido polvoriento y primitivo a su llegada, ahora le parecía encantador y lleno de vida. La gente del pueblo la recibió calurosamente como la señora Xavier. Muchos la recordaban de la boda o de las descripciones de Calb durante sus viajes para abastecerse. La señora Holloway hizo un alboroto especial, presentándola a todos los que no habían podido asistir a la boda. Durante el baile de esa noche, Calb llevó a Lillian a la pista de baile improvisada en la plaza del pueblo. Aunque no era naturalmente elegante, se movía con la misma tranquila confianza que mostraba en todo, sosteniéndola con suave firmeza mientras se balanceaban al son de la música del violín. «¿Feliz?», le preguntó suavemente, con su aliento cálido en su oído. «Más de lo que jamás hubiera imaginado», respondió ella con sinceridad. Más tarde, esa misma noche,
Mientras regresaban al rancho a la luz de la luna, Lillian sintió una profunda satisfacción invadirla. Esa tierra que le había resultado tan extraña solo unos meses atrás se había convertido en su hogar. Ese hombre, que había sido un desconocido, era ahora el centro de su mundo. A principios de septiembre, Lillian comenzó a sospechar que estaba embarazada. Tenía un retraso en su menstruación y ciertos alimentos que antes le gustaban ahora le revolvían el estómago. Al principio se guardó sus sospechas, ya que no quería hacerse ilusiones hasta estar más segura. Una mañana, mientras Lillian tendía la ropa detrás de la casa, se sintió abrumada por un repentino mareo. Se agarró al poste que sostenía el tendedero, tratando de mantener el equilibrio mientras veía manchas negras bailando ante sus ojos. La voz de Lillian Kalb llegó desde detrás de ella, seguida inmediatamente por sus fuertes manos agarrando sus hombros. ¿Qué te pasa? Solo un poco mareada, logró decir mientras el mundo se volvía lentamente del revés. Ya estoy bien. El rostro de Caleb estaba arrugado por la preocupación. Estás pálida como un fantasma. Entra y siéntate. La llevó a la cocina y le sirvió un vaso de agua. Luego se arrodilló ante su silla y la miró a los ojos. No es la primera vez, ¿verdad? Preguntó, sorprendiéndola con su perspicacia. Últimamente has estado cansada y he visto que apenas has tocado el desayuno esta mañana. Lillian respiró hondo, dándose cuenta de que había llegado el momento. No, no es la primera vez, Calb. Creo que eso es. Estoy bastante segura de que voy a tener un bebé. Por un momento, él se quedó completamente inmóvil, con una expresión de sorpresa en el rostro. Luego, una sonrisa se dibujó en su rostro, más radiante que ninguna otra que ella hubiera visto antes. Un bebé, repitió, como si estuviera probando la palabra. Nuestro bebé, asintió Lillian, sonriendo a través de las lágrimas que de repente le llenaron los ojos. Sí, nuestro bebé, probablemente en primavera, si mis cálculos son correctos. Calb le tomó las manos y las apretó con fuerza. ¿Estás contenta?, preguntó, con voz repentinamente insegura. Sé que aún no hemos hablado de tener hijos, y estoy muy contenta, le interrumpió Lillian, apretándole las manos con ternura. Sorprendida, quizá un poco asustada, pero muy, muy feliz. Calb se levantó y la ayudó a ponerse en pie con delicadeza, rodeándola con sus brazos. Una familia, murmuró contra su cabello. Vamos a ser una familia. La palabra resonó en el corazón de Lillian. Una familia, algo que había perdido con la muerte de su padre, algo que nunca había esperado volver a encontrar. Desde luego, no tan pronto y de forma tan completa. Mientras el otoño pintaba el campo de brillantes tonos dorados y rojos, Calb se volvió aún más protector con Lillian. Insistió en que descansara más. Contrató a una chica de la zona para que le ayudara con las tareas domésticas y empezó a hacer planes para ampliar la casa. Necesitaremos otro dormitorio, explicó mientras revisaban sus bocetos una tarde. Y pensé que podríamos añadir un comedor adecuado y ampliar la cocina. No es necesario hacer todo eso antes de que nazca el bebé, protestó Lillian, aunque le conmovió su entusiasmo. No todo a la vez, admitió él. Pero quiero empezar ahora. Este lugar fue construido para un hombre soltero. Ahora tiene que ser un hogar familiar. La palabra seguía provocando una cálida sensación en Lillian cada vez que la oía. Familia. Su familia con Calb. A finales de octubre, cuando la primera nevada cubrió los picos más altos, Calb recibió una carta que le hizo fruncir el ceño con preocupación. ¿Qué pasa?, preguntó Lillian, al ver su expresión preocupada mientras leía. Ladrones de ganado, respondió con severidad. Han atacado 3 ranchos al norte de aquí en el último mes. El sheriff ha advertido a todo el mundo que esté alerta. ¿Es probable que lleguen tan al sur?, preguntó Lillian, con una punzada de ansiedad en el pecho. Es difícil de decir, pero hablaré con los peones para que aumenten las patrullas. Dejó la carta a un lado y le tomó la mano. No te preocupes, tendremos cuidado. A pesar de sus palabras tranquilizadoras, Lillian notó que Caleb estaba más alerta en los días siguientes. Pasaba más tiempo cabalgando por los límites de su propiedad y le enseñó a Lillian a usar el rifle que guardaba para protegerse. Por si acaso,
dijo mientras ella practicaba apuntando a un blanco que él había colocado. Aunque rezo para que nunca tengas que usarlo. Noviembre trajo un clima más frío y los preparativos para el invierno. La cosecha del huerto de Lillian se conservó en tarros que se alineaban en las estanterías del sótano. La leña se apiló junto a la casa. El ganado se trasladó a los pastos más bajos, donde sería más fácil alimentarlo una vez que la nieve cubriera la tierra. El embarazo de Lillian comenzó a notarse, con un suave redondeo de su abdomen, antes plano. Caleb solía colocar su mano allí por las tardes, mientras se sentaban junto al fuego, con una expresión de asombro cuando sentía los primeros movimientos de su hijo. «Va a ser fuerte», predijo Caleb una noche, con la palma de la mano cálida contra el vientre de ella. «Tú estás tan seguro de que es un niño», bromeó Lillian. «Oh, ella», corrigió Caleb con una sonrisa. «Sea como sea, nuestro hijo será fuerte y valiente como su madre, y amable y honorable. Como su padre», añadió Lillian en voz baja. La expresión de Caleb se volvió seria. «Quiero ser un buen padre, como lo fue el mío para mí». «Lo serás», le aseguró Lillian, cubriendo su mano con la suya. «Ya quieres mucho a este niño. Como te quiero a ti», dijo él simplemente, sin que le costara ya expresar esas palabras. La primera gran nevada llegó a principios de diciembre, transformando el paisaje de la noche a la mañana en un maravilloso mundo blanco. Lillian se asomó a la ventana y observó cómo Caleb y los peones del rancho despejaban los caminos entre los edificios y comprobaban el estado del ganado. La belleza de las montañas cubiertas de nieve le dejó sin aliento. Qué diferente era ahora su vida de lo que había imaginado cuando recibió la carta de su padre hacía casi un año. En lugar de un frío acuerdo por conveniencia, había encontrado el amor, un propósito y un hogar. Esa noche, mientras se preparaban para acostarse, Caleb parecía inusualmente callado. «¿Ocurre algo?», preguntó Lillian, peinándose en el tocador. Caleb se sentó en el borde de la cama y la observó. «No, solo estoy pensando en la Navidad. Será la primera que pasemos juntos». «Sí», dijo Lillian con una sonrisa. «He estado planeando una cena especial. La señora Holloway me ha dado su receta de pudín de ciruelas. He estado pensando en un regalo para ti», continuó Caleb. «Pero nada me parece adecuado». Lillian dejó el cepillo y se sentó a su lado. «Me lo has dado todo, Caleb. Un hogar, un futuro, este niño. ¿Qué más podría desear?». Él le tomó la mano, con expresión seria. «Cuando llegaste dijiste, este matrimonio fue por conveniencia. Quiero que sepas que se ha convertido en la mayor bendición de mi vida». A Lillian se le llenaron los ojos de lágrimas. «Y de la mía», susurró. «Nunca esperé encontrar tanta felicidad aquí». Caleb metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño paquete. «Iba a guardarlo para Navidad, pero quiero que lo tengas ahora». Dentro del paquete había un delicado medallón de oro con una fina cadena. Cuando Lillian lo abrió, encontró un pequeño retrato de Caleb en un lado. El otro lado estaba vacío. «Para el bebé», explicó. «Cuando llegue, añadiremos su retrato también». «Es precioso», dijo Lillian, con lágrimas brotando de sus ojos. «¿Me ayudas a ponérmelo?». Caleb le colocó la cadena alrededor del cuello, con los dedos posados sobre su piel. «Te quiero, Lillian Xavier», dijo con voz ronca por la emoción, «más de lo que jamás creí posible». «Y yo te quiero», respondió ella, volviéndose hacia él con todo su corazón. La Navidad en el rancho Double X fue una celebración alegre. A pesar de la nieve que los aislaba un poco, los vecinos hicieron el viaje para intercambiar regalos y compartir comidas. La casa estaba decorada con ramas de pino y cintas rojas, y en la esquina de la sala principal había un pequeño árbol adornado con velas y adornos sencillos. En Nochebuena, después de que sus invitados se hubieran marchado, Caleb y Lillian se sentaron frente al fuego, disfrutando de un raro momento de paz total. «¿En qué piensas?», preguntó Caleb, al notar su expresión contemplativa. «En la Navidad pasada», respondió Lillian, «estaba sola en Boston, llorando la muerte de mi padre, sin saber qué futuro me esperaba. Y ahora estoy aquí contigo, con nuestro hijo creciendo dentro de mí. Es como un sueño que nunca me atreví a tener». Caleb la atrajo hacia sí. «No es un sueño, es nuestra realidad».
El nuevo año trajo consigo una mayor preocupación por los cuatreros. Los informes indicaban que se estaban desplazando hacia el sur y que un rancho situado a solo 20 metros al norte había perdido una docena de cabezas a principios de enero. «Voy a aumentar las patrullas nocturnas», le dijo Calb a Lillian una noche. «Thomas y Jim se turnarán para vigilar el pastizal norte, donde se encuentran los mejores ejemplares reproductores». «¿Hay algo que pueda hacer?», preguntó Lillian, preocupada por las arrugas de tensión alrededor de los ojos de él. «Solo mantente alerta. Mantén las puertas cerradas con llave cuando yo no esté aquí». Le puso una mano sobre el vientre redondeado. «Y cuídate a ti misma y a nuestro pequeño». Enero transcurrió sin incidentes, lo que les llevó a albergar la cautelosa esperanza de que los ladrones de ganado se hubieran marchado. Febrero trajo un clima más suave, con ocasionales descielos que anunciaban la llegada de la primavera. El embarazo de Lillian avanzaba bien. El doctor Patterson, de Silver Creek, los visitó 2 veces y declaró que tanto la madre como el niño estaban sanos y fuertes. La habitación del bebé estaba preparada con una cuna que Caleb había fabricado él mismo y mantas suaves enviadas por vecinos bien intencionados. A finales de febrero, Caleb tuvo que viajar a un rancho a 2 días de distancia para ver un toro que estaba pensando en comprar para su programa de cría. «No me gusta dejarte sola», dijo mientras se preparaba para el viaje. «No con el bebé a punto de nacer en un par de meses». «Estaremos bien», le aseguró Lillian. «Thomas y Jim estarán aquí y la señora Holloway prometió quedarse conmigo mientras tú no estés». Aún así, sintió una extraña inquietud al verlo partir. Thomas lo acompañó durante la primera parte del viaje antes de regresar para ayudar a Jim a cuidar del rancho. El primer día transcurrió sin incidentes. La señora Holloway llegó a media mañana con pan recién hecho y una conversación alegre. Pasaron el día preparando ropa para el bebé y discutiendo nombres para el niño. «¿Calb y tú ya lo habéis decidido?», preguntó la señora Holloway mientras cosían diminutos vestidos. «Si es niño Charles, como el padre de Calb», respondió Lillian. «Si es niña Margaret, como mi madre», asintió la señora Holloway con aprobación. «Son buenos nombres, los dos. Nombres fuertes». Esa noche, Lillian tuvo problemas para dormir, echando de menos la cálida presencia de Calb a su lado. Finalmente se quedó dormida al amanecer, solo para despertarse unas horas más tarde por el sonido de voces urgentes. Se vistió rápidamente y encontró a Thomas en la cocina, con expresión sombría mientras hablaba con Jim y la señora Holloway. «¿Qué ha pasado?», preguntó Lillian, con el corazón encogido por el miedo. «Cuatreros», respondió Thomas. «Atacaron durante la noche y se llevaron al menos 20 cabezas del pastizal norte». «¿Hay alguien herido?». Lillian se llevó la mano al abdomen en un gesto protector. «No, señora, pero cortaron la valla y condujeron el ganado a través del hueco». Jim lo descubrió al amanecer. Lillian respiró hondo para tranquilizarse. «Envía a alguien a buscar a Calb. Tiene que saberlo. Ya está hecho, señora». Pete salió a caballo en cuanto descubrimos el robo. «Bien». Lillian se acercó a la cocina, con la mente a 1000 por hora. «Deberíamos preparar comida para cuando regresen». «Estarán hambrientos y cansados». La señora Holloway la miró con aprobación. «Sí, así será. Empezaré a hacer el pan». El día transcurrió con una lentitud agonizante. Lillian se mantuvo ocupada ayudando a la señora Holloway a preparar la comida y asistiendo a Thomas y Jim mientras reparaban la valla cortada y contaban el ganado restante. Al acercarse el atardecer, Lillian comenzó a preocuparse. Pete ya debería haber encontrado a Calb y deberían estar de regreso. ¿Y si les había pasado algo? Estaba de pie en el porche, esforzándose por ver la carretera, cuando la señora Holloway se unió a ella. «Volverán, querida», dijo la anciana con dulzura. «Calb no descansará hasta que esté a tu lado». «Lo sé», respondió Lillian, «pero no puedo evitar preocuparme». Ya era de noche cuando finalmente oyeron acercarse a los caballos. El corazón de Lillian dio un salto cuando la familiar figura de Calb emergió de la oscuridad, seguido por Pete y otros 2 hombres que ella no reconocía. Bajó apresuradamente los escalones mientras Calb desmontaba, con el rostro marcado por la preocupación. «¿Estás bien?», le preguntó con urgencia, tomándola por los hombros y escudriñándole el rostro.
Estoy bien, le aseguró ella. Todos estamos bien, solo estamos preocupados por ti. Caleb la abrazó con fuerza, con un alivio palpable. Cuando Pete me encontró y me contó lo que había pasado, solo podía pensar en volver contigo. ¿Quiénes son?, preguntó Lillian, señalando con la cabeza a los desconocidos que acompañaban a Caleb. El sheriff Davis, de la capital del condado, y su ayudante, explicó Caleb. Llevan semanas siguiendo la pista a estos cuatreros. Dentro, mientras comían la comida que Lillian y la señora Holloway habían preparado, el sheriff Davis explicó la situación. Creemos que se trata de una banda de 5 o 6 hombres liderada por un tipo llamado Harlan Doyle. Han ido avanzando hacia el sur, atacando ranchos aislados y conduciendo el ganado hacia la frontera territorial. ¿Por qué no los detuvieron antes?, preguntó Thomas, con voz teñida de frustración. Los territorios son demasiado vastos y hay muy pocos agentes de la ley, respondió el sheriff con sencillez. Pero les estamos acorralando. Las huellas de su propiedad conducen al sureste. Con caballos frescos, podríamos atraparles antes de que crucen a Nuevo México. Voy con vosotros, dijo Caleb con firmeza. A Lillian se le encogió el corazón al oír sus palabras, aunque ya se lo esperaba. Ese ganado representaba meses de trabajo y una inversión importante. Y lo que es más importante, formaba parte del legado que estaba construyendo para su hijo. ¿Cuándo os marcháis?, preguntó en voz baja. Al amanecer, respondió el sheriff Davis. La mejor oportunidad de atraparlos es actuar con rapidez. Esa noche, en la intimidad de su dormitorio, Lillian se aferró a Caleb, con sus miedos aflorando a la superficie. Tengo miedo, admitió. Esos hombres son peligrosos, lo sé. Caleb le acarició el pelo con ternura. Pero tengo que irme. Ese ganado no es solo ganado, es nuestro futuro, el futuro de nuestro hijo. Tu seguridad es más importante que cualquier ganado, insistió Lillian. Caleb le tomó el rostro entre las manos. Tendré cuidado. El sheriff sabe lo que hace y lo superará en número. Te prometo que volveré contigo. Lillian apoyó la frente contra la de él. Más te vale. Te estaremos esperando. En la luz gris del amanecer, Lillian observó cómo Caleb se preparaba para partir con el sheriff, su ayudante Thomas y 2 ganaderos vecinos que habían llegado para unirse a la persecución. Jim y Pete se quedarían atrás para proteger el rancho. 3 días, le dijo Caleb mientras le daba un beso de despedida. Volveré en 3 días, con o sin el ganado. Lillian lo abrazó con fuerza durante un momento. 3 días, repitió. Contaré cada hora. El primer día tras la partida de Caleb transcurrió lentamente. Lillian se mantuvo ocupada con las tareas domésticas, tratando de no mirar el reloj ni fijarse en la carretera. La señora Holloway se quedó con ella, una presencia reconfortante cuya alegre conversación le proporcionó una distracción muy bienvenida. El segundo día trajo una tormenta primaveral con lluvia fría que, en ocasiones, se convertía en nieve. Lillian se quedó de pie junto a la ventana, observando el tiempo sombrío y preocupándose por Caleb, expuesto a los elementos. Encontrará refugio, le aseguró la señora Holloway. Caleb conoce esta zona mejor que la mayoría. Esa noche, Lillian tuvo problemas para dormir, en parte debido al aumento de la actividad del bebé y en parte por la ansiedad que le causaba Caleb. Estaba dormitando cuando un dolor repentino le atravesó el abdomen con tanta intensidad que le hizo jadear. Se incorporó y se llevó una mano al vientre hinchado. Era demasiado pronto. Al bebé no nacería hasta dentro de al menos 6 semanas. El dolor remitió y Lillian se dijo a sí misma que no había nada de qué preocuparse, que solo eran las molestias normales desde el final del embarazo. Pero una hora más tarde, volvió a sentir otro dolor, más fuerte que el primero, y luego otro. Con creciente alarma, Lillian se dio cuenta de que no se trataba de contracciones de práctica, sino de las verdaderas. El bebé estaba llegando demasiado pronto. Se las arregló para llegar a la habitación de la señora Holloway y despertó a la anciana con la noticia, que la llevó a actuar de inmediato. Jim llamó a la señora Holloway, despertando al peón que dormía en la sala principal. Ve a buscar al doctor Patterson a Silver Creek. Dile que el bebé de la señora Xavier va a nacer antes de tiempo. Mientras Jim ensillaba un caballo,
La señora Holloway ayudó a Lillian a volver a la cama y comenzó a reunir sábanas limpias y agua caliente. Intenta mantener la calma, le aconsejó, con su actitud práctica y tranquilizadora. A veces los bebés nacen antes de tiempo y están perfectamente bien. Mi propio Thomas nació casi un mes antes de lo previsto, y míralo ahora, fuerte como un toro. Las contracciones continuaron durante toda la noche, aumentando gradualmente en frecuencia e intensidad. Al amanecer, Lillian estaba agotada, con el rostro pálido por el dolor y el miedo. ¿Dónde está Jim con el médico?, preguntó durante un breve respiro entre contracciones. Probablemente la tormenta les haya retrasado, respondió la señora Holloway, limpiándole la frente a Lillian con un paño frío. Pero llegarán pronto. Pasó otra hora y luego otra. Las contracciones ahora eran muy seguidas. La señora Holloway comprobó el progreso de Lillian y asintió con decisión. Este bebé no va a esperar al médico, anunció. He asistido en muchos partos en mi vida. Nos las arreglaremos perfectamente. Lillian agarró la mano de la anciana. Calb debería estar aquí, susurró con lágrimas en los ojos. Estaría si pudiera, le aseguró la señora Holloway. Pero ahora mismo tienes que concentrarte en traer a este niño al mundo. La siguiente hora fue un torbellino de dolor y esfuerzo para Lillian. La señora Holloway la guió con calma a través de cada contracción, con sus manos expertas dirigiendo el proceso con confianza. Y entonces, con un último empujón, la hija de Lillian vino al mundo, una niña pequeña y perfecta, con un llanto vigoroso que desmentía su llegada prematura. «Es preciosa, señora», declaró la señora Holloway mientras limpiaba y envolvía a la recién nacida. Pequeña pero fuerte, igual que su madre. Las lágrimas corrían por el rostro de Lillian mientras sostenía a su hija por primera vez. La bebé tenía una ligera capa de pelo oscuro como el de Caleb's, y cuando abrió brevemente los ojos, estos eran del mismo color gris tormentoso. «Margaret», susurró Lillian, pasando suavemente un dedo por la mejilla de su hija. «Margaret Xavier». El doctor Patterson llegó una hora más tarde, tras haberse retrasado por la tormenta y un árbol caído que bloqueaba la carretera. Examinó minuciosamente a la madre y a la niña, y su expresión se fue relajando a medida que lo hacía. Es pequeña, como era de esperar por haber nacido antes de tiempo, pero sus pulmones suenan bien y su color es excelente, declaró. Tendrá que mantenerla caliente y alimentarla con frecuencia, pero no veo ninguna razón por la que no vaya a crecer sana. ¿Y cuándo podrá ver a su hija?, preguntó Lillian, ansiosa por compartir esta alegría con su marido. El médico y la señora Holloway intercambiaron una mirada que heló el corazón de Lillian. «¿Qué pasa?», exigió saber. «¿Qué me están ocultando?». El doctor Patterson suspiró. «Ha habido problemas, señora Xavier. Al parecer, los cuatreros se separaron después de abandonar su rancho. El sheriff y sus hombres, incluido su marido, siguieron el rastro del grupo principal, pero sufrieron una emboscada cerca de la frontera territorial». Lillian sintió cómo se le helaba la sangre. «Calb, ¿verdad? Está vivo», le aseguró rápidamente el médico. «Pero está herido, le han disparado en el hombro. Lo trajeron a Silver Creek anoche. Lo traté antes de venir aquí». «¿Es grave?», preguntó Lillian apretando más fuerte a su hija recién nacida. La bala lo atravesó, lo cual es una suerte. Ha perdido sangre, pero es fuerte. Con los cuidados adecuados y tiempo para curarse, debería recuperarse por completo. El médico hizo una pausa. Estaba más preocupado por ti que por él mismo. Insistió en que viniera a verte lo antes posible. Lillian sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Calb estaba vivo, pero herido. La necesitaba tanto como su hija. «Tengo que ir a verlo», dijo, intentando incorporarse. «De ninguna manera», respondió el doctor Patterson con firmeza. «Acabas de dar a luz. Necesitas descansar. Tu marido está bien atendido en la ciudad. Entonces tráigalo aquí», insistió Lillian. «En cuanto pueda viajar». El médico dudó y luego asintió. «Si su estado se mantiene estable durante la noche, podremos trasladarlo mañana, pero solo si prometes descansar hasta entonces». Lillian aceptó, aunque le resultaba difícil descansar, ya que estaba preocupada por Calb mientras cuidaba de su hija recién nacida. Margaret demostró ser una pequeña muy decidida, que se alimentaba bien a pesar de su llegada prematura
y dormía plácidamente en la cuna junto a la cama de Lillian. La señora Holloway fue una bendición, ya que ayudaba con el bebé y se aseguraba de que Lillian comiera y bebiera lo suficiente para mantener sus fuerzas. Jim y Pete se turnaban para ir al pueblo en busca de noticias de Calb y regresaban con informes de que estaba mejorando y ansioso por volver a casa. Finalmente, a última hora del día siguiente, Lillian oyó el ruido de un carro que se acercaba. Estaba sentada en la cama, con Margaret dormida en sus brazos, cuando se abrió la puerta del dormitorio y apareció Calb, apoyado en Elder Patterson y Thomas. Estaba pálido, con el brazo izquierdo en cabestrillo y el rostro demacrado por el dolor y el agotamiento. Pero sus ojos, cuando se posaron en Lillian y en el pequeño bulto que ella sostenía, se llenaron de una emoción tan abrumadora que le hicieron llorar. Lillian, susurró, avanzando con determinación a pesar de su evidente debilidad. Y nuestra hija, dijo Lillian, con la voz quebrada por la alegría cuando él llegó a la cama. Margaret Xavier, nacida ayer por la mañana. Calb se sentó con cuidado en el borde de la cama y extendió su brazo bueno para acariciar suavemente la mejilla del bebé. Es perfecta, susurró. Tan pequeña, pero perfecta. Al igual que su padre, decidió llegar de forma espectacular, dijo Lillian, sonriendo entre lágrimas. El doctor Patterson carraspeó. Os dejaré solos, pero señor Xavier, recuerde lo que le dije. Necesita descansar para recuperarse bien. Cuando el médico se marchó, cerrando la puerta tras de sí, Calb se inclinó para besar tiernamente a Lillian. Siento no haber estado aquí. Ahora estás aquí, respondió ella. Eso es lo que importa. Con cuidado, Calb se sentó a su lado en la cama, rodeándole los hombros con su brazo bueno, mientras ambos contemplaban a su hija dormida. ¿Recuperaste el ganado?, preguntó Lillian tras un cómodo silencio. Parte de él. Y el sheriff capturó a 3 de los ladrones, incluido Doyle. La expresión de Calb se ensombreció momentáneamente. La emboscada fue inesperada. Si Thomas no hubiera reaccionado tan rápido, quizá yo no estaría aquí. Lillian se estremeció al pensarlo. Tendré que darle las gracias como es debido. Ya lo he hecho, le aseguró Calb. A partir de ahora será capataz y le subirán el sueldo. Margaret se movió en los brazos de Lillian, frunciendo su diminuto rostro antes de abrir los ojos, que revelaron su tormentoso color gris. Calb la miró con asombro, ya que su hija parecía mirarlo directamente a él. «Tiene tus ojos», dijo Lillian en voz baja. «Y tu determinación», respondió Calb, sonriendo mientras la pequeña mano del bebé se cerraba alrededor de su dedo. Llegó al mundo según su propio calendario, sin esperar a nadie. El médico dice que es fuerte a pesar de haber nacido prematura. Solo necesita cuidados y alimentación adicionales durante un tiempo. Lo tendrá, prometió Calb. Nos aseguraremos de ello. A medida que las sombras de la tarde se alargaban, Lillian y Calb permanecieron juntos en la cama, con su hija entre ellos. Una familia unida a pesar de los retos a los que se habían enfrentado. Afuera, el rancho continuaba con su ritmo. El ganado pastaba en los prados, los peones realizaban sus tareas, la vida seguía como debía. Nunca imaginé esto, dijo Lillian en voz baja mientras Margaret mamaba contenta. Cuando bajé de esa diligencia hace menos de un año, no podía soñar con tanta felicidad. Los ojos de Calb, llenos de amor, se encontraron con los de ella. Yo tampoco. Cuando dijiste que este matrimonio era por conveniencia, pensé que eso sería todo lo que sería. Y dijiste que no era por tu corazón, le recordó Lillian con una sonrisa. Me equivoqué, admitió Calb, dándole un tierno beso en la frente. Me equivoqué mucho. Mi corazón fue tuyo desde el principio, aunque fui demasiado terco para admitirlo. Incluso ante ti mismo, bromeó Lillian con delicadeza. Especialmente ante mí mismo. Su expresión se volvió seria. Tenía miedo de querer algo más que un acuerdo práctico. Miedo de que me rechazaran si lo hacía. ¿Y ahora?, preguntó Lillian en voz baja. Ahora no le temo a nada, respondió Calb, con la mirada fija en su esposa y su hija. No mientras las tenga a las dos. La primavera avanzaba por el territorio de Colorado,
trayendo nuevo crecimiento a la tierra y curación a quienes habían superado los retos del invierno. La herida de Caleb se curó limpiamente, aunque siempre llevaría una cicatriz como recuerdo del encuentro con los cuatreros. Margaret prosperaba bajo el cuidado devoto de sus padres, haciéndose más fuerte cada día a pesar de su llegada prematura. En mayo, la vida en el rancho Double Egg se había asentado en nuevos patrones que se adaptaban a la incorporación de un bebé al hogar. Lillian descubrió que la maternidad, aunque exigente, le proporcionaba una alegría inesperada. Caleb demostró ser un padre tierno y atento, que a menudo llevaba a Margaret con él por el rancho, mostrándole con orgullo los animales y las tareas que algún día serían su herencia. En una tarde especialmente bonita, a finales de mayo, justo después de que Margaret cumpliera 3 meses, Caleb sugirió que fueran a caballo a la colina donde habían visto la puesta de sol antes de la fatídica tormenta del año anterior. ¿Estás seguro de que Margaret tiene la edad suficiente?, preguntó Lillian, mirando a su hija, que estaba felizmente examinando sus propios dedos en la cuna. La señora Holloway la cuidará durante un par de horas, le aseguró Caleb. Y tú no has salido más allá del jardín desde que nació. El aire fresco te sentará bien. El paseo hasta la colina fue estimulante. Lillian había olvidado lo mucho que le gustaba sentir el caballo debajo de ella y el viento en su cabello. Cuando llegaron a la cima, el valle se extendía ante ellos en todo su esplendor verde, con los edificios del rancho, limpios y sólidos, en la distancia, y el ganado pastando tranquilamente en los exuberantes pastos. Es aún más bonito de lo que recordaba, comentó Lillian mientras Caleb extendía una manta para que se sentaran. Es precioso, coincidió él, acomodándose a su lado, pero no tan bonito como lo que nos espera en casa. Lillian se recostó contra él, sintiéndose feliz como nunca había imaginado que podría estarlo. ¿Quién hubiera pensado que la última petición de mi padre nos llevaría a ser tan felices? Él lo sabía, dijo Caleb pensativo. Quizá no sabía exactamente cómo se desarrollarían las cosas, pero sabía que seríamos buenos el uno para el otro. ¿Tú también lo crees?, preguntó Lillian. Caleb asintió. En su última carta, después de contarme lo de su enfermedad y pedirme que cumpliera mi promesa de cuidar de ti, escribió algo que en ese momento no entendí del todo. ¿Qué era?, preguntó Lillian cuando Caleb hizo una pausa. Escribió: ella dirá que es por conveniencia, pero con el tiempo ambos descubriréis que es por mucho más. Caleb sonrió al recordar. Pensé que se refería a las ventajas prácticas de nuestro acuerdo. Tú ganabas seguridad, yo ganaba un socio para el rancho, pero él se refería a nuestros corazones. A Lillian se le llenaron los ojos de lágrimas ante esta prueba de la perspicacia de su padre y su preocupación por su felicidad futura. Nunca me dijo nada sobre que fueras más que una socia comercial. Debió de querer que nos descubriéramos el uno al otro sin expectativas. Un hombre sabio, dijo Caleb en voz baja. Le debo todo, no solo mis comienzos en la ganadería, sino también a ti y a Margaret. Se sentaron en un silencio cómplice, mientras el sol comenzaba su descenso hacia las montañas, pintando el cielo con brillantes tonos dorados y rosados. A lo lejos, un halcón volaba perezosamente en círculos sobre las corrientes térmicas, libre y a gusto en el vasto cielo de Colorado. He estado pensando, dijo Caleb después de un rato, en el futuro. ¿Qué hay de él?, preguntó Lillian, volviéndose para mirarlo. Quiero ampliar la casa otra vez, añadir más dormitorios. Sus ojos reflejaban una pregunta al encontrarse con los de ella, por los hermanos y hermanas que Margaret necesitará cuando crezca. El corazón de Lillian se llenó de amor por este hombre que lo era todo para ella. Creo que es una idea maravillosa. Quizás deberíamos esperar unos meses antes de empezar con la siguiente. Caleb se rió, y el sonido resonó cálido y profundo en el aire de la tarde. Estoy de acuerdo, pero mientras tanto, puedo empezar con la ampliación. Thomas tiene un hermano que es buen carpintero. Mientras regresaban al rancho en la penumbra del atardecer, Lillian reflexionó sobre el extraordinario viaje que la había llevado a este lugar y a esta vida. Había llegado esperando un matrimonio de conveniencia con un desconocido, un acuerdo práctico, nacido de la necesidad y la obligación.
En cambio, había encontrado un amor más profundo y verdadero de lo que jamás hubiera imaginado. Una familia propia y un hogar al que realmente pertenecía. En la casa del rancho encontraron a la señora Holloway meciendo a Margaret, que dormía en el porche. Era un ángel, informó la anciana. Le di de comer hace unos 20 minutos. Ahora debería dormir un rato. Después de que la señora Holloway se fuera a casa con Thomas, Calb y Lillian se quedaron en el porche, con su hija acunada entre ellos, contemplando cómo aparecían las primeras estrellas en el azul cada vez más intenso del cielo vespertino. ¿Eres feliz?, preguntó Calb en voz baja, rodeando con el brazo los hombros de Lillian. Completamente, respondió ella recostándose en su abrazo. ¿Y agradecida por qué? ¿Por esta vida? ¿Por ti? ¿Por el viaje que nos unió? Lillian le sonrió, incluso por mi error inicial al pensar que este matrimonio era solo por conveniencia. Los ojos de Calb, cálidos a la luz de la linterna que se filtraba por la ventana detrás de ellos, contenían todo el amor que ella podía desear mientras él se inclinaba para besarla suavemente, y por mi obstinada insistencia en que no era por mi corazón. Especialmente por eso, susurró Lillian contra sus labios, porque hizo que descubrir la verdad fuera aún más dulce. En sus brazos, Margaret se movió brevemente. Luego se calmó de nuevo con un suspiro de satisfacción, segura del amor de sus padres y de la promesa del futuro que le esperaba en esta tierra, que todos llamaban hogar. Y mientras la noche se adentraba en el rancho Double X, la familia Xavier, nacida de la obligación, pero ahora unida por el amor, se encontraba junta en el umbral de todos sus mañanas, con sus corazones unidos por un vínculo mucho más fuerte que cualquier acuerdo de mera conveniencia. Si este relato encendió tu espíritu, suscríbete y acompáñame una vez más, porque el horizonte del oeste nunca se cierra.